El cannabis ha sido criminalizado hasta un grado ridículo durante el último siglo, pero ahora finalmente se está despenalizando en más y más lugares alrededor del mundo. Recientemente se ha legalizado en Alemania y por muy buenas razones. El primer país del mundo en legalizar el cannabis fue Uruguay. En comparación a otras drogas como el alcohol que causa muchas muertes por año, el cannabis es bastante suave. Así que para justificar un procesamiento y castigo severo se han exagerado enormemente sus efectos negativos. Naturalmente a causa de eso se formó mucho rechazo y fue aquí donde algo salió mal. Como una contrarrespuesta a todo ese rechazo por el cannabis se crearon algunas ideas de que el cannabis en sí tiene muchas ventajas y pocos o ningún efecto secundario negativo. Muchos de los protestantes a favor del cannabis defienden esta narrativa. Lo que empeoró las cosas fue que la criminalización dificultó mucho a los científicos estudiar el cannabis. ¿Alguna vez te preguntaste por qué se venden cigarrillos en los comercios y no cannabis? Eso sucede porque el cigarro, así como el alcohol, producen mucho daño a nuestro cuerpo. Entonces, si desarrollas cáncer o cirrosis, eso le conviene muchísimo a las empresas farmacéuticas. Ellos se alegran de que tengas cáncer para poder venderte todos aquellos remedios que no te van a curar. Pero tú piensas que sí. El cigarro, el alcohol, los McDonald's están todos hechos para que te enfermes y necesites comprar remedios. Pero en los últimos años, esto finalmente comenzó a cambiar. Y ahora llegó el momento de aportar nueva evidencia a este debate. Y bueno, no es bonito. Si bien la marihuana es mucho menos dañina que el alcohol y el cigarro, tiene un lado oscuro. Es más adictivo de lo que pensábamos y puede tener efectos negativos importantes si se usa a largo plazo. Parece que... Espera, ¿qué estás haciendo? Antes de comentar aquí abajo lo tonto que somos, por favor primero mira el video. Aquí en este canal no creemos en la prohibición, creemos que el cannabis debe de ser legal, por lo tanto debemos de tratarlo como es, una droga con ventajas y desventajas únicas. Así que vamos a echarle un vistazo honesto a algunas de las últimas investigaciones juntos. El cannabis se hace cada vez más fuerte. El jugo mágico del cannabis es el tetrahidrocannabinol, más conocido como THC. Este se acopla a nuestros receptores de cannabinoides, lo que afecta a varias funciones cerebrales. El THC activa algunas regiones y calma otras, creando un divertido cóctel de sensaciones. No todas las genéticas de cannabis tienen el mismo efecto. Existen tres tipos de cannabis: plantas sativas, plantas síndicas y la rudelaris. Estos nombres se les da por sus características visuales y no por sus efectos. Las sativas son plantas más altas con flores más alargadas. Las índicas son plantas más pequeñas y arbustivas, mientras que las rudelaris son más pequeñas aún y tienen un ciclo apenas de 3 meses. Lo que decide el tipo de subidón es la genética de la planta y en qué momento se cosechó. Son los cannabinoides de la genética que van a definir si tu viaje es de una forma u otra. No es lo mismo fumarse una Purple Kush a fumarse un punto rojo. Teniendo esto en cuenta, cuanto más alto el THC, más intenso es el efecto, y la gente parece estar interesada en niveles cada vez más altos de THC. O al menos eso es lo que el mercado está entregando. Si eres consumidor de cannabis, me gustaría que me dejaras aquí abajo en los comentarios qué es lo que más te interesa del cannabis. ¿Su alto teor de THC? ¿Su aroma o su sabor? Me gustaría mucho saber lo que piensas sobre este asunto. El problema de que cada vez existan productos con niveles mayores de THC es que desafortunadamente casi todos los problemas que crea la marihuana solo empeoran con dosis más altas de THC. Al mismo tiempo, cada vez más personas consumen marihuana. En Estados Unidos, por primera vez en 2022, más personas consumieron cannabis a diarios que el alcohol. En Canadá, el 26% de las personas de 16 años o más lo consumen, en comparación al 22% en 2018. Sin embargo, no es posible confirmar si la legalización es la razón de esto, ya que los estudios son bastante inconsistentes y varían enormemente entre los diferentes usuarios. En algunos el consumo aumentó, en otros se mantuvo. La tendencia de consumir cannabis comenzó a principios de los años 90 y se aceleró en los años 2000, mucho antes de la legalización. Así que hoy en día más gente consume más marihuana que nunca antes en el último siglo, y es la más fuerte que jamás ha existido. ¿Qué estamos teniendo como resultado de esto? Bueno, vamos a comenzar por aquello que te solía hacer reír en cualquier lugar: la adicción y síntomas de abstinencia.
Algo que solemos escuchar es que el cannabis no es tan adictivo o al menos no es un gran problema. Y para la mayoría de la gente esto es cierto. Los estudios muestran que para 8 de 10 personas el cannabis es bastante tolerante. Solo es un subidón casual y no representa ningún problema. Aproximadamente 2 de cada 10 usuarios desarrollan un trastorno por consumo de cannabis, conocido como TCC. El TCC, trastorno por consumo de cannabis, es un trastorno que contiene 11 síntomas diferentes que van desde la incapacidad de parar cuando ya se tiene suficiente, hasta usarlo cuando se sabe que tendría consecuencias negativas. De la tolerancia a la abstinencia, básicamente todo se puede reducir a que estás haciendo con demasiada frecuencia, incluso si es malo para ti o es menos divertido de lo que solía ser. Existen 3 factores de riesgo aquí: la cantidad de THC, la frecuencia con la cual se consume y la edad con la que empiezas a consumir cannabis. Cuanto más THC consumas más a menudo y cuanto más joven seas al empezar, mayor será tu riesgo, tendrás consecuencias muy negativas. Así que si este es tu caso, bajarle un poco el tono hará una gran diferencia. 1 de cada 10 usuarios desarrolla una adicción grave, por lo general consumen mucho a diario, lo que tu vida se ve significativamente perjudicada o frenada, porque pasan gran parte de su tiempo consumiendo o recuperándose del consumo de cannabis anterior, desarrollando tolerancia, necesitan dosis cada vez más altas o marihuana más fuerte, a menudo ambas. Cuando el consumidor de cannabis comienza a experimentar los efectos negativos debido al abuso, comienza el mal humor, se sienten irritables, inquietos, paranoicos, ansiosos e incluso depresivos. Lo que es bastante irónico, ya que muchos adictos sienten que deben usar el cannabis para combatir estos síntomas. Lo que al principio parecía ayudarlos ahora hace con que estos síntomas sean más persistentes y agresivos. Si eres joven y te molesta lo que estoy diciendo, probablemente sea porque estás justo en camino a desarrollar una adicción realmente seria. Los estudios también demuestran que la soledad y el consumo frecuente de cannabis van de la mano. Si te sientes solo, es probable que consumas cannabis, y si consumes cannabis puedes terminar experimentando más soledad. No se sabe a lo cierto cuál viene primero, pero parecen reforzarse mutuamente. Entonces, por un lado, el cannabis hace con que la soledad se sienta mucho menos molesta, pero por otro lado también puede hacer que te sientas más incómodo socialmente de lo que realmente eres, y que te alejes de tus amigos, mismo que solo tengas amigos que solo fuman cannabis. Esto puede terminar en una espiral que conduce al aislamiento y soledad crónica. Otra cosa que muchos consumidores experimentan es el entumecimiento mental, que hace con que el aburrimiento se sienta bien, porque afecta el sistema de recompensa del cerebro. Nos mantiene en ese estado de pasar el tiempo, ver cosas medianamente interesantes, en lugar de divertirse de verdad. El aburrimiento es una señal de nuestro cuerpo para ponernos creativos o aprender algo nuevo, pero esto es suprimido por el estado que te produce el cannabis en exceso, lo que lo hace mucho más difícil de dejarlo. Fumar cannabis cuando te sientes mal no es una solución. Los malos sentimientos los tienes que procesar para crecer. Abstinencia física. Los que consumen de forma diaria sabrán que se siente muy fea la abstinencia. Estos pueden llegar a sentir sudoración o escalofríos, disminución del apetito y en casos más graves, incluso fiebre, náuseas y dolor abdominal. Sin hablar del problema para conciliar el sueño. Y cuando lo consiguen es posible que tengan más sueños perturbadores. La abstinencia del cannabis te puede poner en un estado de ánimo depresivo donde la vida parece tonta y sin sentido. Comienzas a sentirte inquieto, enojado, ansioso o nervioso, a tal punto que puedes sentir que no tienes ganas de hacer nada. Después de algunos días estos síntomas comienzan a disminuir hasta desaparecer por completo. Eso va a depender de cuánto tiempo hace que consumes. Pero ahora, vayamos a la peor parte. La marihuana puede dañar tu cerebro. Esta parte nunca es fácil de investigarla por la discusión que existe sobre lo cuán mala puede ser la marihuana para el cerebro y si tiene consecuencias irreversibles a largo plazo. Todavía no hay un consenso sobre eso y es difícil decir algo definitivo. Lo que sí sabemos es que el THC interfiere directamente con la química del cerebro. Hay algunas evidencias de que puede alterar su estructura. Si esto es así, indicaría que todo esto puede desaparecer después de algunos años de haber dejado de fumar. ¿O no? Aún no lo sabemos. Las consecuencias varían mucho de una persona a otra, pero la que más se repite entre los consumidores es la memoria.
porque empeora significativamente. El uso intenso del cannabis también puede reducir la capacidad de aprendizaje y razonamiento. Donde la ciencia arroja más información es que consumir demasiada marihuana es muy malo para los adolescentes, en múltiples niveles. Si comienzas a fumar siendo muy joven, tendrás más años para acumular posibles efectos negativos. Los adolescentes que consumen mucha cannabis tienen mucho más probabilidades de volverse adictos a la marihuana. Este video parece estar resaltando solo las cosas negativas del cannabis, y la verdad es que era esa la intención. La mayoría de los adolescentes son estúpidos e impulsivos, no necesitan de propaganda gratis sobre el cannabis, cuando en verdad ni siquiera hay estudios completos sobre el asunto para poder hacer afirmaciones. Sabemos que la prohibición no hizo absolutamente nada para ayudar. Ahora tenemos una nueva oportunidad con la legalización, y eso comienza siendo totalmente claro sobre la ciencia y reconociendo que el cannabis es una droga entre muchas otras. Sabemos que al fumar experimentas con sensaciones que solo tú lo sabes. Pero si eres menor de edad, no lo hagas aún. Tendrás mucho tiempo para hacerlo. ¿Cuándo y si decides hacerlo? Ahora te debes estar preguntando, ¿y Marcio fuma cannabis? La verdad es que... no recuerdo lo que iba a decir, pero... en fin, muchas gracias por ver esto y hasta pronto.